Bienvenidos a un nuevo culto de oración en Ñuñoa. Estamos felices por la oportunidad que el Señor nos brinda de reunirnos, aunque sea a la distancia, pero en un mismo espíritu. Estamos a puertas de terminar este año y agradecemos porque de una u otra forma nos ha mantenido conectados y hemos podido sentir la cercanía de cada uno de ustedes. Agradecemos a los departamentos de nuestra iglesia que en plena pandemia han estado muy activos, sin bajar los brazos y atendiendo las distintas necesidades de nuestra iglesia. Dios ha sido bueno y nos ha dado las oportunidades para continuar sirviéndole aún en momentos como los que hemos estado viviendo prácticamente durante todo este año. Además, nos complace informar a nuestros hermanos que se suscribieron para la entrega de folletos y literatura del próximo trimestre, que excepcionalmente nuestro departamento de publicaciones se encontrará atendiendo el día lunes 21 de diciembre desde las 14 horas hasta las 18 horas en nuestra iglesia de Ñuñoa. No se olvide, el próximo lunes 21 de diciembre a las 14 horas hasta las 18 horas en nuestra iglesia. Queremos reiterar la invitación para seguirnos en las redes sociales y visitar nuestra página web para que se informe de lo que hacemos, quiénes somos y encuentre también material interesante de literatura para descargar. Les comento que hoy Alfredo Rodríguez nos compartirá el informe misionero, mientras que Azucena Orellana y Roxana Insunza nos guiarán en el repaso de la lección para luego pasar al espacio infantil con Maybelis Pereira. Ahora los quiero invitar a pedir la presencia de Dios para que Él sea quien dirija este culto. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, estamos agradecidos a ti, Padre amado, porque tú has sido bueno con nosotros, nos has cuidado y nos has acompañado durante esta semana que terminó. Gracias, Padre amado, porque a pesar de todas las noticias que escuchamos, de todas las dificultades que vemos a nuestro alrededor, nuestros amigos, personas, miembros de iglesia enfermos, querido Dios, queremos pedir, Padre amado, que tú seas con cada uno de ellos. Estamos seguros, Padre amado, que tú les acompañas allí donde estén. Padre querido, protégenos de esta gran enfermedad y que tu presencia, Padre amado, esté en cada uno de nuestros hogares. Bendice nuestras familias y esta mañana queremos invitarte a que tú seas parte importante y principal de nuestro culto. Quédate con nosotros, bendícenos, querido Dios, acompáñanos esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ahora con alegría y gratitud nuestros himnos congregacionales. Andamos al atardecer, todos
pastores con gran emoción adoran al niño que trae salvación. Jesús, yo te amo, anhelo, Señor, andar en tus sendas, brindarte mi amor. El día se acerca en que te veré y en tus mansiones feliz viviré. Muy buenos días, hermanos, que tengan todos ustedes un muy feliz sábado. Esta mañana les vengo a hablar de una joven llamada Angelena. Ella, a sus 14 años, dijo una frase emblemática: no me gustan los pastores. Esa frase tiene un porqué, ¿cierto? De eso se trata la historia. Bueno, su mamá, en ese momento, a los 14 años, su mamá enfermó muy grave, de problemas renales y de vesícula. Por lo tanto, la trasladaron a un hospital que quedaba muy lejos de donde ella vivía. Y su papá se tuvo que ir con ella. Por lo tanto, Angelena quedó sola con su hermano Roshan, de 10 años. En ese instante, en esos momentos, ellos iban al colegio regularmente, ¿cierto? Todos esos días, y eran los vecinos quienes los alimentaban a ambos. En el intertanto de esto, Angelena también enfermó. Tuvo ictericia. Y la trasladaron a un hospital que quedaba cerca de donde ella vivía, y en ese momento ella se sintió muy sola estando en ese hospital, y pensando en esas cosas recordó que ella habitualmente iba a la iglesia los domingos y habían hermanos y había un pastor. Entonces ella oró a Dios y le pidió que la visitaran, situación que no ocurrió. Luego de 10 días ella fue dada de alta, ¿cierto? Y vino su mamá y su papá a buscarla. A su mamá también la habían dado de alta. Y yéndose, Angelena le preguntó a su mamá si la habían visitado. Y ella dijo que no. Y ese fue el momento en donde Angelena dijo: no más pastores, no más iglesia, no más hermanos, no nada de eso. Bueno, pasaron años y llamó por teléfono a una tía. ¿Ya? Una tía, y le dijo, contenta, que en su pueblo donde ella vivía había un pastor adventista, había una iglesia adventista del séptimo día y había llegado un pastor joven. Entonces ella quería que Angelena lo conociera. Y Angelena le cerró todas las puertas, dijo: tía, a mí no me gustan los pastores, yo no quiero saber nada de la iglesia, nada de hermanos, ni nada. Ok, pasó un tiempo, la tía volvió a llamar y le insistió con la misma pregunta, si quería acompañarla, si quería conocer al pastor. Ella dijo exactamente lo mismo: no me gustan los pastores, nada de eso, nada. Luego de años, llamó la tía nuevamente, pero para decir que su esposo había muerto y que ella estaba llamando a los familiares para juntarlos y poder participar del funeral. A la vez que le pidió a Angelena que llamara al pastor para que también asistiera a la ceremonia y pudiera participar con ellos en oración. Angelena lo encontró bien, llamó al pastor y el pastor fue, este pastor adventista. Fue al funeral y estuvo con ellos, les abrió la palabra de Dios, hizo una pequeña meditación, oró con ellos, y a la mamá de Angelena le gustó mucho todo eso y se acercó al pastor y lo invitó a su casa a conversar y a estudiar de la Biblia. Entonces el pastor accedió, fue con ellos a la casa de ellos y estuvieron muy gratos, ¿cierto? Estudiaron la palabra de Dios, oraron, conversaron, se conocieron, y la mamá quedó muy encantada y lo invitó a ir al día siguiente.
Fue al día siguiente el pastor a hacer lo mismo y aprovechó y los invitó a que fueran a la iglesia ese sábado. Ellos accedieron muy contentos y fueron el sábado a la iglesia y ahí se encantaron con la situación, vieron las diferencias que hay en lo que ellos conocían, en la iglesia donde antes asistían, versus lo que habían visto ahí, cómo sabían de la palabra de Dios, cómo leían la Biblia, las cosas que predicaron ahí. Y cuando terminó el servicio, se acercó la mamá al pastor y le dijo que querían recibir estudios bíblicos. El pastor, encantado, dijo que sí, y comenzaron a asistir a recibir estudios bíblicos. Luego de 3 meses de acontecido eso, se bautizaron los 3, papá, mamá y Roxanne. Todo ese intertanto, mientras pasaba todo esto, Anglena se iba a su habitación y se encerraba ahí. Y salía solamente cuando el pastor se iba. Así pasó todo el tiempo que estaban haciendo eso. Hasta que 1 año y medio después, Anglena llama a su mamá y le dice: mamá, quiero recibir estudios bíblicos. Y la mamá de Anglena se sorprendió muchísimo, pero gratamente, y llamó al pastor y le dijo lo que había pasado, y el pastor se extrañó también, pero feliz fue a darle estudios bíblicos a Anglena. Luego de esos estudios bíblicos, ella decidió bautizarse en 2017. Una vez bautizada, el cambio que tuvo ella fue paulatino, ¿cierto? Y progresivo. Y unos meses después, llama de nuevo a Anglena, a su mamá, y le dice: mamá, me quiero casar con un pastor. Me quiero casar con ese pastor. Y la mamá quedó sorprendida y también preocupada, porque ¿cómo iba a decirle al pastor lo que estaba pasando? Y decir: mi hija se quiere casar con usted. Pero vieron cómo hacerlo y se acercaron a él y cautelosamente le trataron de decir lo que estaba pasando, hasta que finalmente se lo dijeron. Y el pastor le puso una sonrisa bien grande, porque lo que no sabían los papás de Anglena era que él llevaba 3 años orando por una esposa. Entonces le dijo: feliz, le pido matrimonio. Se casaron finalmente en octubre de 2018. Anglena hoy trabaja como enfermera y es diaconisa en la iglesia que el pastor pastorea, obviamente, en la ciudad de Gorakhput. Gracias a su influencia, 5 familiares y amigos ya se han bautizado al ver el cambio de ella. Y tiene una frase emblemática, la cambió. Ahora dice, comillas: ahora creo que los pastores son buenos. Amo a mi esposo. Todo cambió. Anglena también se interesó y le gustó mucho la educación adventista, cuando pudo sumergirse en ella. Tanto es así que fue después de visitar la escuela adventista de Benares. Y ahí quedó impresionada de todo lo que se hacía ahí, de cómo se estudiaba la Biblia, etc. Y gracias a ella, 6 de sus familiares ya están en ese internado, en ese colegio. Y ese colegio es el que es parte de las ofrendas del 13º sábado. Anglena agradecería nuestra generosidad al ofrendar para el bienestar y el crecimiento de la misión, ¿cierto? Y de la educación adventista en ese lugar. Les mando un abrazo grande, hermanos. Que tengan un feliz sábado. Nos vemos. Hay un texto bíblico, Romanos 1:20, que me gustaría comentar con ustedes. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas hechas son las cosas que estamos viendo nosotros dentro de la naturaleza, dentro de nosotros mismos. Y hay un diseño muy interesante que les quiero mostrar, un diseño inteligente que ha sido puesto dentro de las jirafas. La jirafa tiene un problema, podemos decir así, que tiene el cuello muy alto. Y ese cuello muy alto significa que su cabeza, su cerebro, está bastante por arriba de la superficie, a veces hasta 7-8 metros de altura, desde el piso. Para esto tiene que tener la jirafa un corazón muy grande, de aproximadamente 60 centímetros de diámetro. Es más o menos, podemos decir, de este tamaño. Y 60 centímetros significa que bombea el doble de la presión de un corazón normal como el nuestro. Al tener la presión muy alta en la jirafa, significa que si una fiera le puede rasgar la piel por sus piernas, donde sea, por esa presión alta se va a desangrar. Por lo tanto, se moriría de inmediato. Sería muy lábil. ¿Cuál es la solución inteligente? Que tiene venas y arterias muy profundas para que eso no puedan ser rotas. Pero también sus capilares, que son lo que le lleva la sangre hasta la superficie, también son muy pequeños. Al ser tan pequeños, los glóbulos rojos de la jirafa son 1/3 del tamaño del nuestro, para que puedan circular por esos pequeños capilares. Y con eso se soluciona el problema. Y hay un segundo gran problema que tienen las jirafas, que cuando tienen que tomar agua o comer, bajan su cabeza hasta el suelo. Y si lo hacen así, le están imprimiendo en su cabeza más o menos 8 metros de columna de agua de presión adicional a su cerebro. Esto le produciría un accidente vascular, le produciría simplemente que se le revienta su cerebro por la presión, y los ojos también. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? La solución viene por diseño. El Señor le puso a la jirafa en su vena yugular unas válvulas que se cierran apenas comienza a bajar su cabeza. Empiezan a cerrarse en secuencia, y cuando ya tiene la cabeza abajo, ya no está afectando la presión de la forma que le afectaría en su cabeza. Además de eso, tienen una red mirabile, que es una red vascular que está bajo su cerebro, la cual retiene sangre, que se la devuelve al cerebro apenas comienza a levantar la cabeza para que no se desmaye. Todas estas son soluciones hechas antes del evento, antes de que se hubiera producido la alta presión. Porque sin esto, simplemente la primera jirafa habría muerto. Por lo tanto, la especie se conserva porque hay un diseño inteligente detrás que le ayuda en todas estas circunstancias que existen, porque son parte de la realidad. Buenos días, queridos hermanos. Estamos muy contentas en esta mañana de poder compartir la escuela sabática con ustedes, junto con Azucena, mi hija. Y como ustedes saben, ya hemos avanzado bastante en este trimestre y estamos en la lección número 12, que se titula El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. En esta mañana vamos a orar para poder comenzar el estudio. Querido Señor, te damos muchas gracias por estar en esta mañana estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres darnos enseñanzas, quieres lo mejor para nosotros. Y al abrir la Biblia, Señor, pedimos humildemente tu bendición y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos para aprender más de ti, y especialmente en este tema tan especial que es el sábado, Señor. Gracias por compartir este momento con Azucena y pedimos tu bendición. Lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, el versículo de memoria para esta semana dice que Jesús les dijo:
el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Bueno, como ustedes saben y hemos estudiado durante todo este trimestre, nosotros estuvimos hablando acerca de la educación. Y en este sábado, mamá, vamos a hablar de lo que nos convoca, de cómo la educación tiene que ver con el sábado. Hay dos cosas que nosotros podríamos como extraer de la lección de esta semana que tiene que ver con la educación y el sábado, y es que nosotros primeramente aprendemos de la institución que Dios nos dio del sábado, tenemos una educación, podemos tener aprendizajes acerca de lo que es el sábado para nosotros, para nuestras creencias, pero también el sábado es un tiempo que Dios designó para nosotros que podamos aprender y educarnos en él. Entonces nosotros queremos enfocar la lección de esta semana correspondiente a estos dos conceptos. ¿Qué podemos aprender del sábado y qué podemos aprender en el sábado? Y si tú te fijas, en cada día es un tiempo. Es decir, es un tiempo para aprender, un tiempo para sorprenderse. Porque de cierta manera, o sea, Dios en su sabiduría instituyó el sábado para que nosotros podamos tener ese tiempo. Especial. Pero entonces comencemos virtiendo, mamá, primero, ¿qué podemos aprender del sábado? Por si acaso, no vamos a partir del día lunes, el domingo podemos aprender de otras cosas, pero vamos a partir del día lunes. ¿Qué podemos aprender del sábado como institución que Dios nos dejó? Bueno, el día lunes se titula Un tiempo para redescubrir. El día lunes nos enseña algo muy lindo, que fue como el Señor protegió al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto. Nosotros tenemos que tener el contexto que el pueblo de Israel venía de 400 años de estar esclavo en Egipto. Ellos estaban rodeados de la cultura de los egipcios, de las imágenes, de la idolatría, de la adoración. Y el Señor tenía que volver a educarlos, a reeducarlos, ¿ya? Y una lección, bueno, el Señor le dio muchas lecciones mientras los sacó de Egipto y los 40 años que estuvo en el desierto. Pero la lección destaca un don de Dios en particular, que fue el maná. Eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, del versículo 14 al 29. Yo voy a leer algunos versículos. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 14: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudieran comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis para cada uno por los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Bueno, esta bendición que Dios le dio al pueblo de Israel era una bendición de cada día, porque cada día tenían que aprender a depender de Dios. Era la forma que Dios encontró para enseñarles eso, a través del maná, de que cada día hay que buscar a Dios. Ese es como el significado de Exactamente. Entonces, pero pasó algo especial, porque había una instrucción de Dios que el día sábado no tenían que recoger el maná. Por lo tanto, el día viernes tenían que recoger doble porción. Y aquí dice la Biblia, dice: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo:
Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Bueno, entonces con esto, con esta historia de vida del pueblo de Israel, ellos aprendieron, primero que nada, a confiar cada día en el Señor, pero también a distinguir que el día sábado era un día especial, porque ellos no tenían que hacer la tarea de recoger e igualmente tenían la bendición del alimento. Bueno, durante todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, el sábado fue como señal, y también era una señal para los otros pueblos, que distinguieran la bendición que Dios le daba a este pueblo de Israel. Entonces, o sea, hay algo que aquí me dejó la lección con respecto a esta historia, que el sábado, en este caso, Dios lo instituyó y Dios los reeducó a los israelitas a través de este milagro de lo que era el maná, para demostrar, que sea una señal para las demás naciones, pero también para que ellos mismos descubrieran y redescubrieran su identidad. Sí. Para Dios instituyó el sábado para que nosotros podamos reencontrarnos con Él. Y ellos lo habían perdido durante mucho tiempo. De hecho, incluso quiero hacer notar que esta historia está en Éxodo 16 y las tablas, los 10 mandamientos, cuando Dios los entregó, está en Éxodo 20. Eso quiere decir que Dios ya empezó a instaurar y a recordarlo desde antes de los mandamientos, que el sábado era un día separado para que ellos pudieran dedicarlo a Él. De hecho, el sábado no dice que empezó justo en el momento de cuando comenzaron los 10 mandamientos. Los israelitas tenían el sábado instaurado desde antes. No, y el sábado está instaurado, como vamos a ver más adelante, desde la creación. Claro. Entonces, Dios ya empezó a reeducarlos y a hacerlos entender que el sábado formaba parte de su identidad. Y nosotros tenemos que aprender también hoy, de eso, que el sábado forma parte de nuestra identidad y Dios lo instauró para que nosotros podamos reencontrarnos con Él, para descubrir al Dios que nos creó, al Dios que nos hizo. Así es. Bueno, y que después en el tiempo de los profetas aparece un gran profeta, ¿cierto? El profeta Isaías. Era un tiempo en que el pueblo de Israel se rebelaba vez tras vez contra Dios. Se rebelaba contra sus principios, contra sus ordenanzas, contra su guía. ¿Y qué nos enseña el profeta Isaías con respecto al sábado? Bueno, acá también tenemos otra lección acerca de qué podemos aprender del sábado para nuestras vidas. Debo decir que es la parte de la historia que más me llegó, porque tiene que ver un poco con lo que estoy pasando últimamente, viviendo. Me pasa que sale en esta lección clara y contundente, y en el mismo libro de Isaías, que cuando el pueblo de Israel abandonó, se alejó de Dios, también un síntoma que se podía ver es que dejaban de respetar el sábado como era. De hecho, dice, Dios consideraba que la falta de voluntad para respetar el sábado era una señal de que Él era irrelevante en la vida de ellos. Entonces me hizo pensar a mí y me dice, en verdad, el cómo nosotros respetamos el sábado, en cómo lo honramos, en cómo lo guardamos, dice mucho de cuáles son nuestras prioridades. Y en verdad me hizo mucho sentido, porque cuando nosotros dejamos de mirar el sábado, observar el sábado como realmente Dios quiere que lo hagamos, que vamos a ver y vamos a aprender del mismo Jesús cómo lo guardaba y qué es lo que le enseñaba a los judíos y a los fariseos de la época. Cuando nosotros dejamos de observar como Dios quiere, es porque realmente no estamos entendiendo cuál es nuestra prioridad. Y tal vez nosotros estamos considerando que nuestra prioridad es otra, y estamos considerando más bien el sábado como una carga. Quisiera leer en Isaías, que es la parte donde sale esto, acerca de cómo los israelitas se alejaron. Entonces vamos a leer Isaías 58.
Isaías. ¿Tú tienes Isaías 58, mamá? ¿Sí? Voy a encontrarlo acá, Isaías 58. Y vamos a leer la parte de los versículos que sale claramente esta exhortación. Vamos a leer, primero está hablando acerca del verdadero ayuno, y en el momento que está hablando acerca del verdadero ayuno, que muchas veces lo que estaban haciendo los israelitas era hacer un ayuno de apariencia nomás y no realmente de corazón, y en ese contexto, en el versículo 13, habla acerca del día de reposo. Mamá, si tú me ayudas a leer el 13 y el 14, 58, 13 y 14. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Aquí claramente Dios está hablando de una exhortación de que estaban haciendo los israelitas su propia voluntad, lo que querían, lo que ellos querían hacer en el día sábado y no lo que realmente Dios pedía que fuera. Y en verdad lo que te está aquí mostrando, y es que en verdad su prioridad no era Dios. O sea, no consideraban el sábado el día especial que Dios había instaurado. Entonces es súper importante como que podemos aprender del sábado que si nosotros no lo estamos guardando como deberíamos, o estamos considerando que es un día pesado, un día que tenemos que guardarlo porque hay que hacerlo, porque en la ley lo dice, y no nos estamos deleitándonos, como dice el versículo, en él, es porque realmente tenemos un problema más profundo, un problema más de prioridades, de que tal vez no estamos considerando realmente a Dios como nuestra prioridad en nuestras vidas. Exactamente, porque adoración a Dios es prioridad. Uh-huh. Adoración es prioridad. Si Dios está en primer lugar en nuestras vidas, como gratitud a Dios en primer lugar, el sábado va a ser una delicia y va a ser una bendición. Exacto. Uh-huh. Y bueno, entonces vemos que podemos aprender del sábado estas dos cosas. Primero, acerca de que el sábado es una señal que nos da identidad, pero también el sábado tiene que ver con una cosa que nosotros podemos aprender acerca de nuestras prioridades. Y ahora queremos adentrarnos al segundo concepto de la educación y el sábado, que tiene que ver qué nosotros podemos aprender en el sábado, en este tiempo que Dios apartó para nosotros. Podemos hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que nosotros decimos que dejamos de hacer porque es un día especial, pero realmente ¿qué es lo que nosotros queremos o Dios quiere que nosotros aprendamos en el sábado? Y vamos a partir del principio. El sábado fue instaurado desde la creación. De hecho, en Génesis sale claramente que después de que creó en los 6 días toda la creación, creó al hombre y a la mujer en el sexto, Dios bendijo, santificó y apartó el sábado para descansar. Sabíamos que Dios no estaba cansado de la creación, así que más bien, como dice el versículo de memoria, lo hizo como una señal, y Dios hizo el sábado a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Pero la verdad es que el primer sábado, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, fue un momento en que Dios les enseñó muchas cosas. Y es lo que también nosotros podíamos aprender y aprender cuando estemos en el día sábado. Ellos estaban inmersos en la naturaleza, tenían que aprender primero a cómo depender de Dios, porque ellos eran la primera vez que estaban viviendo, entonces tenían que aprender de Dios, aprender cómo podían relacionarse con el Creador, cómo relacionarse con su par, en este caso con su cónyuge. Tanto Adán como Eva era la primera vez que estaban juntos viviendo, tenían que aprender a cómo relacionarse con la naturaleza, con lo creado. Y en verdad, a nosotros en estos momentos es difícil para nosotros tener que relacionarnos tanto con la creación de Dios, pero siempre
he pensado en lo que dice mi papá, que en el día sábado uno debería estar conectado con la naturaleza. Sí. Bueno, en Génesis es un tema muy profundo en realidad. Del punto de vista teológico uno no puede llegar a todo lo que alcanza, lo que significa el Génesis, la creación. Son los 2 primeros capítulos en que Dios habla de la creación, de la institución del sábado. Y como hemos estudiado en lecciones anteriores, hay 3 instituciones que el Señor manifestó en la creación antes de que llegara el pecado. Es el matrimonio, el sábado y el trabajo, como aprendimos la lección pasada, sí, que el trabajo es una bendición. El sábado es una bendición, el matrimonio es una bendición. Estas 3 instituciones no están contaminadas, por así decirlo, están instituidas por Dios como nuestro creador en el principio. Por eso tenemos que rescatarlas, hablar de ellas, valorarlas, ¿cierto? Y para aprender más qué hacer en sábado, la persona que rompió prejuicios, sí, y que rompió miradas estrechas fue el Señor Jesús, ¿cierto? Por eso que en los evangelios nosotros podemos ver mucho cómo el Señor Jesús vivió el sábado. En primer lugar, el Señor Jesús respetó el sábado. Sus padres lo educaron en guardar el sábado. Y él, como dice la Biblia, cumplía en los negocios de su padre, tenía que estar, y él guardaba el sábado, iba a la sinagoga en sábado como tenía por costumbre, se congregaba, ¿cierto? Bueno, el Señor Jesús hacía el bien en sábado, el Señor Jesús sanaba en sábado. Entonces hay muchos ejemplos en los evangelios de cómo el Señor Jesús vivía el sábado. Vamos a leer uno de ellos. Si puedes leer en Lucas capítulo 13 del versículo 10 al 17, Azucena, por favor. Ya. Ok, leo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Bueno, aquí vemos un ejemplo concreto cómo el Señor Jesús sanó a esta mujer y muchas veces sanó en sábado. El Señor Jesús con esta quería enseñarle al pueblo y también a los dirigentes que el sábado no tenía que ser una carga, el sábado tenía que ser una liberación, el sábado tenía que ser una bendición. Y él con esto rompió muchos prejuicios que el pueblo judío vivía en esa época. Y el pueblo se regocijaba. Es bonito ver eso, porque la gente se regocijaba al ver una mirada distinta, una mirada sanadora, una mirada de liberación, y que el sábado era una bendición. De hecho, la instauración del sábado en esos momentos estaba prácticamente, las reglas y las normas que cumplían eso eran prácticamente por las tradiciones humanas que habían adquirido hace mucho tiempo y que los fariseos decían que había que cumplir. Yo leyendo en el comentario bíblico salía que una de las cosas que había que no hacer en sábado era caminar más de 900 metros. o que no, o cosas así como por ejemplo que bueno, otra de la historia, que no debería recoger espigas si es que estabas en el campo, o no ser sanados. Entonces acá lo que Jesús enseñaba era a dar vuelta un poco la idea de qué era realmente el sábado. En ese momento los israelitas, en ese contexto, estaban mirando y veían que el sábado
era un sábado de no hacer cosas. No tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro. Todo negativo. Todo negativo. Más bien Dios lo que le quería demostrar y enseñar que detrás del sábado, detrás de lo que Dios había instaurado desde un principio, era hacer cosas. ¿Cómo qué? Reencontrarte, o sea, claro, reencontrarte con el Dios y hacer el bien a los demás. Entonces, una de las cosas que yo también pude como leer en el comentario bíblico es que la pregunta de qué hacer o no hacer, más bien eso se deja de lado o eso termina a ser una carga para nosotros cuando nosotros nos preguntamos qué es para honra de Dios hacer en el día sábado, qué es lo que lo honra, qué es lo que Dios quería y por qué creó el sábado, ¿no? Entonces decía que cualquier actividad con el que tuviera el propósito de conocer más cabalmente el carácter de Dios, de sus obras, de sus caminos, de su voluntad, y también cualquier actividad que sirva de conducto por medio del cual uno puede mostrar el amor divino y las promesas de Dios a sus semejantes, eso es lo que honra a Dios. Y en eso nos deberíamos enfocar. Más de no hacer cosas, hay que enfocar en hacer cosas. Es más fácil para nosotros dejar de hacerlo. O sea, claro, personalmente me es más fácil dejar de decir, no, en el sábado no voy a hacer esto, otro, lo cual sí, ya es difícil, pero Dios nos pide que aumentemos un poquito más esta vara y digamos, dejemos de hacer cosas que no deberíamos hacer, sino que hagamos cosas. Prediquemos, evangelicemos, hablemos a los otros, hagamos bien. Misionera. Eso es lo que está esperando Dios de nosotros en el día sábado. Sabes que esta semana con el tema del eclipse y ver que toda la gente está enfocada en un tema de la naturaleza y cuán poco reconocemos a un Dios creador detrás de eso. El sábado también nos recuerda un Dios creador, un Dios que es poderoso, que hizo el universo, hizo la tierra, nos hizo a nosotros, sus hijos. Y reconocerlo a Él, darle la gratitud a Él. Eso es lo que yo siempre he entendido en el sábado, darle la gratitud a Él por ser nuestro creador, nuestro salvador, nuestro redentor. Entonces, reconocerlo, que hay un Dios poderoso detrás de nosotros, que nos va a guiar en todos nuestros caminos. Sí, y hay otra cosa que también como que entendí estudiando esto de cómo Jesús nos enseñaba a guardar el sábado, cómo Él lo guardó de su experiencia, es que entendí que también el sábado, al igual que el diezmo, tiene que ver con una cosa de evitar la esencia del pecado, que es el egoísmo. Así es. Sí. El día sábado también fue instaurado para que nosotros dejemos a un lado el egoísmo, porque Dios de hecho en Isaías salía: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día sábado. Dios nos está enseñando a que dejemos de ser egoístas. O sea, podemos hacerlo cualquier día de la semana, pero en esa misma oportunidad, en ese tiempo que Dios nos da de poder separarlo, es tratar de dejar de complacernos a nosotros y tomar en cuenta lo que es Dios y el hombre. Entonces, el día sábado proporciona al hombre la oportunidad de dominar el egoísmo y cultivar el hábito de hacer lo que le agrada a Dios y de poder también contribuir al bienestar de los demás. Amén. Bueno, para finalizar yo quisiera contar un pequeño testimonio. Yo creo que no sabes tú todo lo que voy a contar. Unas cosas sí, pero otras no. Yo quiero dar gracias a Dios porque desde que lo conocí, siendo adolescente y a la edad de 13 años me bauticé, el sábado me ha acompañado toda la vida y ha sido una bendición. Y gracias a la educación de la iglesia y a la educación de mi madre, siempre entendí el sábado como un gozo. Y quiero contar que cuando entré a la universidad, tenía 18 años, el primer año de universidad, la primera vez que pisé la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Chile, veo mi horario y tenía muchos ramos en sábado. Era
era primera vez, tenía que estudiar mucho y eran muchos ramos en sábado, lo que significaba que no iba a poder ir a las clases. Entonces oré mucho al Señor y tomé la decisión de ir a hablar con el director académico y pedir que si me podía cambiar de curso a un curso donde no tuviera sábado, clases en sábado. Y el profesor se llamaba Isaac Ergas, todavía me acuerdo. Y yo le expliqué todo que yo creía en la Biblia, que yo creía en los mandamientos, que yo guardaba el sábado. Y él, todavía me acuerdo su mirada, entre sorprendida, pero no estaba enfadado ni molesto, muy sorprendido. Y me dijo que iba a revisar si es que había otro curso en que no hubiese algo en sábado. Y después de unos días fui a buscar mi nuevo horario y era una sección que no tenía nada en sábado. Y esa fue mi primera sección en la escuela. Y después yo pensé con el tiempo, yo creo que pensé mucho tiempo después, Isaac Ergas era un hombre de ascendencia judía. Es decir, cómo él vio a esta jovencita hablándole del sábado, que a lo mejor él no sé si lo guardaba o no lo guardaba, pero él, esa mirada sorprendida, ahora me la explico, y él arregló esa situación. Después en la escuela muchas veces tuvimos que pedir el sábado a todos mis compañeros que eran adventistas, amigos, muchas veces. Y les cuento para testimonio que hoy día hay un nuevo académico, que está en ese mismo cargo de director académico, y él es un hombre adventista. Y hoy día él resolvió todo el problema del sábado en la escuela de ingeniería, y todos los jóvenes adventistas, como tú, como yo, que cuando llegaste no sé cuántos años después a estudiar en la misma escuela, en la misma universidad. Bueno, ahora no tenemos problemas con el sábado. Está resuelto el problema del sábado para todos los jóvenes adventistas, ya por institución está resuelto el problema que ellos los dan los domingos, y también para todos los jóvenes judíos que guardan el sábado. Es un problema que ya está resuelto. Sí. Y es gracias a nuestros antecesores, por decirlo así, nuestros compañeros más antiguos que lograron instaurar y dar testimonio de que ellos guardaban el sábado. Así es. Y es verdad, ya en el día de hoy cualquier adventista tiene la oportunidad de dar las pruebas en domingo y no tener clases en sábado legislado por la misma universidad. Eso es una bendición. Y bueno, como último tópico, lo que estamos haciendo hoy, mamá, este día sábado estudiando, es lo que también esperaba Dios cuando instauró el sábado, de estudiar como congregación. Es difícil en esta época, la verdad es que me gustaba y extraño un poco el tema de poder congregarnos con nuestros hermanos, de poder estudiar la Biblia en el mismo tiempo, presencialmente. Bueno, tenemos esta oportunidad de poder estudiar con ustedes a través de las pantallas, pero Dios también instauró para que nosotros podamos estudiar como una escuela, como la escuela sabática. Nosotros somos parte de esta educación y el del tiempo, y en el sábado nosotros tenemos este tiempo para poder estudiar con nuestros hermanos. Y también reconocer que la Iglesia como institución ha procurado que nosotros estudiemos la Biblia en forma organizada. Tenemos la misma escuela sabática en todo el mundo, tenemos un estudio trimestral por temas, tenemos los colegios adventistas, la educación adventista. Es decir, la Iglesia ha hecho un esfuerzo porque sus miembros, sus jóvenes y los adultos, todos podamos tener la oportunidad y el material y la dirección para que podamos estudiar la Biblia. Y bueno, entonces ya llegando al fin de esta lección, tenemos un último mensaje de Elena de White que habla de que en el deseado de todas las gentes, en el capítulo del sábado, dice que Dios se propuso que su observancia del sábado los designase como sus adoradores. Debía ser una señal de su separación de la idolatría y de su conexión con el Dios verdadero. Pero, con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por fe deben llegar a ser participantes de la justicia de Cristo. Cuando Dios dio a Israel el mandato, recuerda el día del sábado para santificarlo, el Señor también les dijo, me seréis varones santos.
como conclusión de este estudio, lo que podemos rescatar también es que al venerar, al santificar, al observar el sábado, Dios lo que está haciendo es una obra dentro de nosotros para reformarnos y para que nosotros también seamos santos. Seamos apartados. Seamos apartados. De todo lo que nosotros aprendimos del sábado, de qué podemos aprender del mismo día sábado como institución, de qué podemos aprender en el sábado y por qué Dios designó este tiempo especial para el día sábado, lo que busca también, Señor, en el fondo busca que nosotros nos santifiquemos. Que nosotros, como dice aquí Elena de White, nosotros seamos participantes de la justicia de Cristo. Que nosotros formemos parte de este pueblo apartado y escogido para Dios. Así es. Bueno, solo decir que el sábado en nuestras vidas ha sido una bendición. Pedir perdón a Dios por cada vez que hemos faltado al sábado, y espero haber transmitido a mis hijas y como familia el que el sábado es un gozo. Y también tengo como recuerdo siempre todas las veces que hicimos el culto cuando eran más chicas, todas las veces que los viernes en la noche hacíamos todos los preparativos para recibir el sábado, y me quedo con esos recuerdos. Y espero que como familia podamos seguir siempre también recordando el sábado del Señor, y que como hermanos podamos seguir siempre recordando la bendición que significa el sábado. Sí. Que tengan todos un muy feliz sábado, que puedan disfrutarlo y gozarlo y deleitarse en este día. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Quedó como lindo el arbolito. Yo creo que vamos bien este año. Lo voy a dejar así. ¡Oh! ¡Niños, me pillaron! Estaba adornando un poquito mi arbolito, que me faltaron algunos detalles. ¿Cómo están? ¿Saben? Mientras estaba ordenando el arbolito, se me vinieron muchas preguntas. ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué toda la familia viene? ¿Por qué hay comida rica? Esas y muchas preguntas de por qué Navidad. En Navidad decoramos la casa, estamos todos apurados porque queremos regalos, pero ¿ustedes creen que la Navidad solo es regalo y adornos? ¿Saben?
Hay una historia muy linda que encontramos en la Biblia y nos habla sobre un bebé que nació en un pesebre y que el ángel Gabriel se le apareció a los pastores y les dijo que había nacido el Salvador del mundo. Y los pastores, como pudieron, salieron a ver al niño Jesús. Y eso es lo lindo de la Navidad, recordar que Jesús nos dio un Salvador, de que ahora va a venir y no va a ser un niñito que hay que cuidarlo, sino que va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que cada uno de nosotros debemos prepararnos para ir con Él. Recordarlo cada Navidad que Él nació. Pero durante el año, los demás meses, también debemos recordar que Él está a nuestro lado y que nosotros debemos ser como Él. Ser obedientes, colaboradores, amistosos. Contarle a otros de que Jesús viene por nosotros por segunda vez. En la Biblia, en Isaías 9:6, tenemos un versículo muy lindo que dice: porque el niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es por ello que debemos recordar que en esta Navidad no solo es regalo, sino también recordar que Jesús viene por segunda vez. Que tengan una linda Navidad. Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Dios es fiel y verdadero. Él es la personificación de la verdad y la fidelidad. Escucha la palabra de Dios. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres? Jehová, y tu fidelidad te rodea. Bueno, nos preguntamos, ¿para qué sirve el poder? ¿Qué motivo lleva a las personas a buscar el poder? ¿Por qué hay personas que llegan hasta el asesinato para conseguir el poder? ¿Qué fascinación tiene? En el Salmo de hoy, el salmista destaca dos aspectos del carácter de Dios. Destaca su poder y su fidelidad. Ahora, la fidelidad de Dios es mencionada 7 veces a lo largo de este Salmo de 52 versículos. La fidelidad es una de las características de Dios. Fidelidad en hebreo es emuná. Tiene que ver con el cumplimiento fiel de las promesas divinas. Y algunos eruditos traducen emuná como verdad. En Dios no hay mentira, Él es fiel y verdadero. Tú puedes confiar en Él, Él es la personificación de la verdad. Lo que Dios dijo se cumplirá, ayer, hoy y mañana. Y ahora la pregunta, ¿para qué sirve el poder entonces? En Dios el poder sirve para cumplir sus promesas, a pesar de todo y en contra de todo. El salmista señala: en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿De qué forma? Observa, por ejemplo, la noche oscura. Hay tinieblas por todos lados, hay frío, hay muerte. Y las tinieblas a menudo son símbolo de la ausencia de vida, de peligro, de amenaza. Por eso la mayoría de las criaturas se refugian la noche, excepto los animales nocturnos, ¿verdad?, esperando que el sol del nuevo día traiga vida. Observa una vez más el cielo. El salmista dice que Dios confirmará su fidelidad en el cielo. Entonces contempla el cielo. Por eso, cuando el dolor toca la puerta de tu corazón, cuando las tinieblas de las dificultades parecen envolverte completamente, cuando experimentas angustia y miedo, observa el cielo.
En medio de la oscuridad de la noche continúa observando. Y de repente allá a lo lejos, donde el cielo parece juntarse con la tierra, rompe el día, nace el sol y las tinieblas desaparecen. Parece que existe un momento de lucha, da la impresión de que las tinieblas no quieren partir en retirada, pero es inútil. El astro reaparece en su esplendor anunciando victorioso que es hora de despertarse, de levantarse y volver a vivir. Por eso, amigo y amiga, enjuga esa lágrima de dolor y observa el cielo. Las cosas van a terminar bien, porque allí en el cielo Dios confirma su fidelidad, dice, observa. En Él está escrita la fidelidad de las promesas divinas. Así que no salgas de casa sin decir, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Créeme que esta sí es una mejor manera de vivir.
Muchas gracias, Lorena, por la linda alabanza que nos has compartido esta mañana. Gracias por estar siempre dispuesta a cooperar con tu música en los cultos de oración y por recordarnos que pronto estaremos celebrando Navidad y recordando lo más importante de esta fecha, el nacimiento de Cristo Jesús. Ahora pasaremos al momento del culto divino y queremos dar la bienvenida a nuestro querido pastor Siegfried Mayer, quien tendrá el pan de vida de esta mañana. Cantemos nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Muy buenos días, apreciados hermanos de la muy querida Iglesia Adventista de Ñuñoa. Qué privilegio poder encontrarnos nuevamente en el Día del Señor para juntos estudiar y meditar en la Palabra. En el día de hoy quisiera compartir con ustedes un tema que abarca a dos profetas de diferente nivel social, de diferente alcurnia, pero que tenían un mismo propósito como profetas de Dios. Tenían un mismo blanco. Isaías y Miqueas fueron interesantes contemporáneos, pero les tocó vivir y ejercer su ministerio profético en un momento nada de fácil. Fue un periodo crítico en la segunda mitad del siglo VII a.C. Isaías es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento y tiene un origen principesco. Fue un ciudadano en el sentido que siempre le tocó actuar en ciudades y su nombre significa Jehová es salvación. Su ministerio profético tuvo lugar en el reino de Judá y profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Él fue un firme opositor a las alianzas que los profetas, que los reyes de Judá más bien, trataban de establecer con imperios extranjeros. Pero lo cierto es que junto con sindicar ese problema, él dijo, lo que corresponde es establecer y hacer alianzas con Jehová, el Rey nuestro, Jehová de los ejércitos. Él además se opuso abiertamente al protectorado de Asiria, que el rey Acaz, tosudamente, por supuesto, propició para enfrentarse en contra del reino de Israel. Su obra como profeta fue muy clara, era un hombre muy elocuente, era también un verdadero poeta, de estilo brillante, ¿no es cierto?, de precisión y de una composición muy armoniosa. El libro de Isaías presenta y anunció el nacimiento de Jesús, pero también fue especial el sacrificio del Mesías. Y esto está muy claramente presentado en el capítulo 53 de este libro,
donde se presentan todos los sufrimientos que tendría que pasar nuestro Salvador. Y ahí recordamos cuando dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Interesante. Ahora también, en este sentido, él presenta, ¿verdad?, el alcance universal de la salvación de nuestro Señor Jesús, que tuvo que sufrir, según se menciona en el capítulo que ya hemos mencionado. Por eso es que a Isaías se lo tiende a mencionar como el príncipe de los profetas. Otros también lo llaman el profeta evangélico, porque de hecho, ¿verdad?, el libro de Isaías presenta, se lo llama como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Bueno, enseñó la supremacía, la santidad, el valor alto, moral de nuestro Dios. Criticó los errores de su pueblo, por supuesto, pero a su vez también tuvo palabras de aliento, especialmente durante el cautiverio de Mesopotamia. Interesante también es notar que profetizó asimismo el futuro renacer de Sión y de Jerusalén. Ahora, esto agrada mucho a los hebreos, por supuesto, ¿no es cierto? Y claro, cuando ellos leen, por ejemplo, en Isaías 65, 17, porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Y ellos dicen, bueno, el siervo sufriente de Isaías, en verdad, fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Con toda esta, digamos, persecución y problemas que ha tenido a través de la historia. Verso 18 del capítulo 65 dice, más os gozaréis y os alegraréis para siempre. Verso 19, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Qué tremenda profecía, una profecía de esperanza, de soluciones, de luz. Y dice, y edificarán casas y morarán en ellas. Y plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro venga ¿no es cierto?, a morar en ella. Y por eso el pueblo hebreo, ellos creen, ¿verdad?, que esta profecía se va a cumplir aquí y ahora, y por eso que ellos no transigen con Palestina y con ningún otro país, ¿verdad?, ¿no es cierto?, y mantienen su soberanía, especialmente en Jerusalén. Isaías 66 dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá a adorar toda carne delante de mí, dice Jehová. Una tremenda promesa, ¿verdad?, ¿no es cierto? Entonces, es un libro maravilloso que señala el pecado, pero también señala la solución cuando salimos de esa situación. Ahora, hablamos un poco en cuanto a Miqueas. Su nombre es interesante porque dice, ¿quién es como Yahvé? ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como Dios? Me hace acordar el nombre de Daniel, que dice, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? A diferencia de Isaías, que tuvo una posición alta, hablando socialmente, Miqueas fue de origen humilde. Él fue campesino. Miren ustedes, pero eso no disminuyó su valor, porque cuando Dios llama a una persona, diríamos, preparada o humilde, Él va dando los talentos, los dones para ejercitar y llevar a cabo el propósito que Él tiene para esa persona. Así que siendo de origen humilde y campesino, él venía de la ciudadela de Moraste, que está en una zona fértil cercana a unos 30 kilómetros más o menos de Jerusalén, miren ustedes, considerado como uno de los 12 profetas menores. Pero saben ustedes, como todos los profetas, ¿verdad?, no sé quién no les tocó una situación fácil, lejos la realidad de ellos, ¿verdad?, no sé. Miqueas le tocó vivir un tiempo de guerra, un tiempo de adversidad, un tiempo muy cruel. Y entonces
tuvo que señalar también, como Isaías, el pecado del pueblo, ¿verdad? Sí, porque el ser humano tiende, ¿no es cierto?, a olvidarse de Dios y ir por un camino equívoco. Entonces, él fue un profeta, ¿no es cierto?, de juicio. Señaló la idolatría, el pecado, la injusticia, la violencia y la corrupción moral que estaban en forma rampante, ¿verdad?, ¿no es cierto?, en ese tiempo, en ese pueblo. Presenta a Dios como el Dios de juicio, pero también lo presenta como un Dios de perdón. Presenta la ira de Dios que pasa, pero la misericordia y la benignidad de Dios que permanecen en forma eterna. Así, él presenta una ira, pero una ira mezclada con compasión. Él presenta y acentúa los atributos de Dios, que son la grandeza, su santidad, la ira, por supuesto, y también su gran misericordia. Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que no todo en el libro de Miqueas es juicio y castigo, no. Él ve en medio de ese oscurantismo, en medio de esas tinieblas, él advierte una luz en medio de esas tinieblas. Y entonces eso me hace pensar en algunos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar al sur, ¿no es cierto? Entre Curacautín y Luquimay, ¿verdad? Hay un túnel famoso denominado el túnel de las raíces, y que uno utiliza cuando uno va al vecino país de Argentina. 4.500 metros era y fue un túnel ferroviario el más extenso de Latinoamérica en su tiempo. Bueno, es un túnel largo, oscuro, ¿no es cierto? Cuando uno va pasando ahí, uno se da cuenta que empieza a salir del túnel cuando empieza a advertir una pequeña lucecita que va agrandándose a medida que uno avanza y llega hasta la plena luminosidad del día. Así es nuestro Dios, ¿verdad? Y así lo presentó Miqueas a su pueblo. Un Dios, ¿verdad?, de juicio, pero también de redención. Ambos elementos que van, diríamos, en paralelo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tienen en común Isaías y Miqueas? Tienen en común, ¿no es cierto?, de que junto con señalar los pecados, ellos tenían que entregar el mensaje de parte de Dios, también tenían, ¿no es cierto?, que presentar a ese Dios misericordioso, ese Dios que lo estaba queriendo sacar para un mundo mejor, para una situación de luz, de positivismo, de alegría. Y fíjense ustedes que encontramos en Miqueas, allí lo leo, en el capítulo 2, qué interesante el mensaje, dice: levantaos y andad. Y da la razón, dice, porque no es vuestro reposo. No es vuestro lugar de descanso. Levantaos y andad. No es un consejo, es una orden de parte de Dios. Y da la razón. Porque está contaminado, os destruirá con grande destrucción. Oye, clarísimo. El mensaje de Dios a través del profeta era sin ambajes. Era claro, era directo. De igual forma, Dios llamó, ustedes recuerdan, a Abraham para que saliera de la tierra de sus padres a la tierra que yo te mostraré, le dijo el Señor. Ahora, de la misma manera está llamando a su pueblo, no está llamando a nosotros. Ahora, Moisés en ese momento ahora pensaba: Señor, tú me estás llamando a salir, ¿pero a dónde? Bueno, no importa, si tú me llamas, yo obedezco. No importa que yo no sepa, yo estoy seguro que donde tú me lleves, el hecho que tú sepas, eso es todo para mí. Cuando obedecemos, inclusive aunque no comprendamos el mandato de Dios, el cumplir el mandato de Dios es ganancia para nosotros. En el libro de Apocalipsis, que es el último y el epílogo, en este libro de los libros, parece que es la palabra de Dios, el apóstol Juan, ya avanzado, casi 100 años,
ahí desterrado en la isla de Pasmo, ¿verdad? Tuvo acceso a las más gloriosas manifestaciones a través de visiones de la información que Dios quería darle. Y él escuchó también la voz de Dios. Y él dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 2, dice: caída Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y oí otra voz del cielo que decía, no solamente vio, sino que también se escuchó. Y creo que escuchó: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Oye, otro mensaje clarísimo, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para su pueblo de antaño, como también al pueblo de hoy, hermano, para hoy, para nosotros. Salir de ella, pueblo mío, salir de esta confusión, de esta situación, esta confusión de política y religión, ¿verdad? Esta confusión grande, esta Babel, que está destinada a caer. Bueno, sí, Dios llamó a Abraham porque no era un lugar propicio debido al pecado de la corrupción. La idolatría en ese tiempo había desfigurado literalmente al verdadero Dios. Así es, miren ustedes recordarán cuando Moisés le dice: miren ustedes, queden acá, yo voy a subir al monte por orden de Dios y voy a encontrarme con Jehová. Ustedes reflexionen, sean fieles al Señor. Bueno, después de 30 días, oye, ya se pusieron inquietos y obligaron prácticamente a Aarón a decir: bueno, miren, nuestro líder no ha vuelto, quizás algo le pasó, así que tenemos que hacer un Dios. E hicieron un Dios de fundición, un becerro de oro, y las damas y todos colaborando para llegar a formar este ídolo. ¡Qué tremendo! Un Dios maravilloso, santo, magnífico, oye, trasuntado en un animal, un cuadrúpedo. Hermanos, qué aberración del ser humano, hermanos. Por eso Pablo dijo claramente en Romanos 1, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué tremendo! ¡Qué aberración! ¡Qué sinsentido es lo que ocurre con el hombre cuando se aparta de Dios! Por eso dice los hombres, por esa causa de la idolatría, se corrompieron entregándose a una vida desvergonzada. Y de allí la razón es que Dios hoy, como en el pasado, llama a su pueblo, clara, nítidamente, para que salgamos, porque este mundo, según lo dijo Miqueas, se ha corrompido grandemente. Mis queridos hermanos, pensemos un poco, porque la idea es, ¿por qué estamos estudiando Miqueas y Isaías? ¿Qué relación tiene para nosotros hoy? Bueno, veamos un poquito de las condiciones que nos rodean hoy, hermano, hoy. Miren ustedes, en Isaías, el capítulo 59, dice lo siguiente, palabra de Dios, dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben trabajo y dan a luz iniquidad. Y el verso 14 dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo entrar. Y la verdad fue detenida, y el que se aparta del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Hermano, ahora, estar de parte de lo correcto, hermano, es mal mirado. Por eso Dios dijo claramente: ay de lo que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Hermano, estamos como pueblo de Dios yendo a contrapelo de toda esta situación actual.
miren ustedes la condición que estaba en ese tiempo y que hoy está actualmente. Dice, no hay justicia, hermano. Tribunales de justicia, Organización de las Naciones Unidas, Consejo, ¿verdad? Internacional de Justicia. Oye, lindo y rimbombante títulos, ¿verdad? De instituciones que poco o nada están haciendo en la actualidad, sino aplacar la injusticia. Hermanos, tremendo. También nosotros hemos entrado en una crisis de todo tipo. Las personas están atemorizadas en nuestro país, en el país vecino, en nuestra Latinoamérica y en el mundo entero, debido a la criminalidad, a la discriminación, a la inmoralidad, a la barbarie misma, ¿verdad? Estamos volviendo al tiempo de los trogloditas, hermano, porque los hombres se han manifestado más y más en una creciente violencia. Estaba estudiando este tema y encontré una cita que quisiera compartir con ustedes porque encuentro que viene muy al caso. Es del libro La Educación, que estamos estudiando de paso en este trimestre de la escuela sabática, y que es una cita para hoy. Dice lo siguiente, leo, mire usted. La época actual es de interés abrumador para todos los vivientes, para usted y para mí, para todos los vivientes. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los pensadores de ambos sexos y de todas las clases tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor nuestro. Observa las relaciones tirantes y llenas de inquietud que existen entre las naciones. Observan la intensidad que toma posición de cada elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo, que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Mis queridos hermanos, cuando leo esto, casi esta expresión última, casi me mueve a hilaridad. ¿En qué sentido? No es porque no se esté cumpliendo, al revés. Estupendo, lo relacionamos con algo positivo, grande, simpático, agradable, ¿no es cierto? Pero hermanos, nada de eso. Dice, está por ocurrir algo, hermanos, nación contra nación, toda esta cosa, una crisis estupenda, y nosotros ya hemos entrado, hermanos. No hay nada más que esperar. No sin razón, en el libro de Apocalipsis se presenta ahí los 4 ángeles reteniendo los 4 vientos, norte, sur, este y oeste. Y no obstante, ya unas ráfagas se escapan y vemos, ¿verdad?, la violencia casi cada semana en nuestro país. Y miramos hacia alrededor, y donde vayamos, donde miremos, violencia, ¿verdad?, ¿no es cierto? Pero hermanos, si eso está difícil, más difícil será cuando Dios, ¿no es cierto?, ya termine el tiempo de gracia, descienden las plagas, se diga, hecho es, hermano, y digan, se suelten, den la orden de soltar los 4 vientos, hermano, habrá una lucha encarnizada, hermanos, todos contra todos, que ninguna pluma casi podrá describir. Por eso, el mensaje de hoy no es para solayarnos digamos, ir tocando temas negativos. Al contrario, Dios nos está llamando para salir, para ir a una tierra mejor, porque la tierra actual será destruida y eso a corto plazo. Miren ustedes, que hemos visto en el pasado, ciudades que fueron destruidas. Tenemos el caso de Sodoma y de Gomorra. Ciudades, ¿verdad?, que cayó fuego y azufre del cielo y las consumió. ¿Y por qué? Debido a su pecado, el orgullo, intento de violación, que no es otra cosa que la sodomía. De ahí viene ese el término, ¿no? Y a propósito de eso, en nuestro país y por todos lados, ¿no? La sodomía ahora está legalizada, ¿verdad?, ¿no es cierto? Y con toda esta situación de sodomía, egoísmo, violencia, falta de hospitalidad, hermano, estaríamos pidiéndole ya disculpas a Sodoma y Gomorra, indudablemente.
Miren ustedes, pasó el tiempo, el ser humano no aprendió nada de la lección. Y tenemos el siglo I, la destrucción de Pompeya y Herculano. Esta ciudad, la verdad es que era una ciudad, ciudades de la antigua Roma, que estaban en la región de Campania, en lo que es hoy cercano a la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia. Lindo lugar. Ahora, estas ciudades fueron literalmente enterradas por la violencia erupción del volcán Vesubio, cosa que ocurrió en el año 79 después de Cristo. ¿Qué pasó? Intempestivamente vino una erupción, una explosión, ¿verdad? De magma, ¿verdad? Una avalancha piroplástica y gruesas capas y más capas de ceniza que sepultaron a estas ciudades. Tremendo, y han quedado como un testimonio del juicio de Dios, ¿verdad? Cuando ya se sobrepasan los límites. Miren ustedes, Pompeya, de acuerdo a lo que los arqueólogos han descubierto, está actualmente, se han ido desenterrando, sacando la ceniza, está parcialmente cubierta bajo 6 a 7 metros de ceniza. ¿Qué les parece a ustedes? Herculano, bajo 15, 18 metros de ceniza. Ciudades realmente corruptas. Hay frescos que están maravillosamente conservados, que muestran, digamos, la orgía que había, ¿no? Casas de tolerancia, ¿verdad? Mucha corrupción de todo tipo, sexual, etc. Hermano, entonces fueron sacadas del mapa prácticamente. Hermano, pero la destrucción que ocurrió con estas ciudades en el pasado, hermano, no tiene ningún parangón, no tiene ningún paralelo, ¿verdad? Con la destrucción que se ha anunciado en el futuro. Miren ustedes, en segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 10 en adelante, dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Repentinamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Oye, qué grande, ¿verdad? Y dice, agrega, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, dice el apóstol, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es conmovedor. Uno tiende, ¿no es cierto?, diríamos, a tener un temor, ¿no? Pero dice lo siguiente, no termina el texto ahí, dice, pero nosotros, mi querido hermano de Ñuñoa, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Y Juan lo confirma en Apocalipsis 16, cuando dice, y hubo voces y relámpagos y truenos, y un terremoto grande, el cual no hubo jamás, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Hermano, pero clarísimo, ¿no es cierto? Dice voces, relámpagos, truenos, terremotos, hermano. La teofanía de Dios, cuando Dios se hace presente, hermano, nadie queda incólume. Y hermano, ¿y qué dice lo siguiente? En el mismo capítulo, del versículo 14, dice, y vi salir de la boca del dragón, es decir, de Satanás, dice, 3 espíritus inmundos a manera de rana, los cuales, dice,
son espíritus inmundos que van a los reyes de la tierra, ¿verdad? ¿No es cierto? A los magistrados, para prepararlos para el gran día del Dios Todopoderoso. Noten ustedes, estos tres elementos, hermanos, que son no otra cosa que Babilonia, esta confusión política religiosa, ¿verdad? Que está presente en el mundo y se está haciendo presente cada vez más. Dice que la gran ciudad fue partida en tres partes. Esta triple alianza, hermano, será rota y perderán la unidad y el poder para actuar, porque Jesús vendrá. Apocalipsis capítulo 6, cuando se abre el sexto sello, ¿no es cierto? Después de que se presenta ya el terremoto histórico de Lisboa, y cuando el sol no da su lumbre, y tuvimos ahora un caso especial el martes pasado, ¿no es cierto? Y la luna se puso roja como sangre. Después presenta el capítulo 14, dice, y el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado. Se abre el cielo, se rasga el cielo, ¿no? Tenemos acceso a ver el universo, las galaxias, ¿verdad? Y ahí viene entronizado el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice. Y toda montaña y toda isla fue removida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los magistrados, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos. Hermanos, aquellos que ostentan el poder, que abusan del pobre, los ricos, los grandes, hermanos, los poderosos. Pero no solamente ellos, dice, y todo siervo y todo libre. Aquellos también, ¿verdad? ¿No es cierto? La Biblia dice, y el vil al flaco, fuerte soy, el débil, fuerte soy. Ahora, ¿qué está ocurriendo? El débil, ¿no es cierto?, se organiza contra el poderoso, el flaco contra el fuerte, ¿no es cierto? Y cuando no se responde a sus pedidos, la violencia, los saqueos, las quemazones, hermano, confusión tremenda. Y decían a las montañas y a las peñas, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es llegado. Y la gran pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¡Qué loca situación! Oración más loca no puede haber. Estos hombres, en vez de orar a Dios, le ruegan a las montañas que caigan sobre ellos y los trituren, ¿verdad? Era mejor eso que ver al juez justo. Pero eso no es para nosotros, hermanos, que nos estamos preparando para una tierra mejor. Isaías 25 dice, y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Así es, la tierra será, hermanos, quemada, será deshabitada. Por eso el mensaje claro de Joel 2, dice, tocad trompeta en Sion. Hermano, es la hora de tocar, hermano, de dedicar la palabra de Dios con un son de trompeta como nunca antes. Tocad trompeta en Sion, pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el habla. Día de oscuridad y de tiniebla, pero no para nosotros. Mas vosotros no estáis en tiniebla, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. ¿No es cierto? Por eso tenemos que prepararnos. Ahora, hermano, si creemos lo que está profetizado, si creemos lo que hemos leído en la palabra de Dios, que es para nosotros, entonces debemos prepararnos para salir. Hermanos, podemos estar muy cómodos y quizás salir no sea cómodo. Un traslado no siempre es cómodo y significa una selección. Empezamos ¿qué llevo, qué no llevo? Hermanos, no tenemos que ser como el caracol, ¿verdad? Que lleva toda la casa a cuesta. Hermanos, estamos preparándonos para una traslación. Tenemos que llevar lo que es necesario. Como dice los americanos, we have to travel light. Tenemos que ir livianito, ¿verdad? ¿No es cierto? Por eso podemos viajar y también llevar a nuestros hijos, si es que ellos así lo desean. Recordemos cuando los ángeles fueron enviados ahí a buscar a Lot, ¿no es cierto? Su esposa, sus hijas,
Y finalmente, ¿verdad? Los yernos pensaban, ¿no es cierto? Se están poniendo ya un poquito ¿no es cierto? Mal de la cabeza. Salieron los otros, ¿verdad? Vino la destrucción y ellos se perdieron, ¿verdad? Se murieron allí. Hermanos, cuando viajamos a otro país, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto, tenemos que preparar la maleta, ¿no es cierto? Claro que sí. Es el momento, ha llegado el momento de preparar la maleta. Tenemos que enviar nuestros bártulos, hermanos. Pero, ¿no es cierto? Tenemos que preparar también ir munidos del pasaporte. ¿Cuál es? Aquí está. La palabra vía eficaz. Ese es el pasaporte. Que lo llevamos cada día, hermanos. Y lo tenemos que conocer de pe a pa. Pero eso no es todo, hermano. No solamente tenemos que tener el pasaporte. Hermanos, si vamos a la Unión Europea, al estado ¿no es cierto?, al sitio de Schengen o a otros países, hermano, nos decimos aquí el pasaporte, sí, con el pasaporte, pero vamos a estar visados. ¿Dónde está la visa? Tenemos que tener la visa del cónsul correspondiente. Y si vamos al cielo, el cónsul es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice en Hechos, y en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es. Pero hermanos, aún necesitamos otra cosa, el certificado de buena conducta. Así es. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace pocos días atrás, otra cantidad de personas fueron expulsadas del país. ¿Por qué? Porque no tenían el certificado de conducta, o porque si lo tuvieron no respondieron en conformidad a ese certificado y tuvieron mala conducta y fueron expulsados. Así es. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, no, algunos dicen, bueno, yo invoco el nombre del Señor y soy salvo. ¿No es cierto? Sí. Pero cuidado, hermanos, con tener acceso a la gracia barata. ¿No es cierto? Dios nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No nos salvan los mandamientos, es Jesús, el cónsul, el que nos salva. Él es el que nos da la entrada a este país. Pero si llevamos una mala conducta y no estamos siendo obedientes, no podemos entrar. Conclusión, mis queridos hermanos. Las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, se proclaman, hermanos, que falta muy poco. Y hermanos, pero no tenemos nada que temer. No hay nada que temer en cuanto al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado, a nosotros y a su pueblo. Hermanos, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, sí, somos ciudadanos de nuestro país acá, y lo queremos, por supuesto, o del país del cual hemos nacido. Pero tenemos una ciudadanía doble, ¿no es cierto? Somos ciudadanos de nuestro país, pero la ciudadanía especial está en los cielos. Y por eso es muy importante que nos acordemos de lo que dijo Jesús. De la higuera aprender la lección. Cuando ya los brotes, ¿no es cierto?, cuando las ramas se enternecen, saber que se acerca el verano. Y él dijo, hizo el símil. Así también, cuando ustedes vean ocurrir estas cosas, guerra contra guerra, nación contra nación, desobediencia de los padres, inmoralidad, corrupción, inmoralidad, sabed que está cerca, está a las puertas. Hermanos, el día y la hora no la sabemos, pero sí una cosa sabemos, que está muy cerca la venida del Señor. Y por eso Juan, en el último capítulo de su libro, último de la Biblia también, dice, el que da testimonio de esas cosas. ¿Quién? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dijo espontáneamente a Juan? Amén, amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, preparémonos con la ayuda del Espíritu Santo para estar preparados para la transacción.
preparemos a nuestra familia, preparemos nuestro entorno y digámosles, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios por entregarnos este lindo e inspirador mensaje mediante los labios de nuestro pastor Mayer. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté siempre en medio nuestro y que nuestra iglesia salga fortalecida de estos tiempos de tribulación. Los invitamos para hoy a las 19 horas para disfrutar del programa Vivamos la Navidad, el cual será transmitido por la plataforma Zoom y en donde podremos disfrutar de un programa conmemorativo de esta Navidad. Será un programa especial, pero realizado con mucho cariño por nuestra iglesia y para todos ustedes. Les reiteramos la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y puedan contactarse con nosotros para resolver dudas u obtener información acerca de nuestras actividades. Nos separamos solo por 7 días y desde ya los dejamos invitados para el próximo sábado a las 10 de la mañana, en donde disfrutaremos de un culto especial de acción de gracias, con una programación especial que como iglesia estamos preparando. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Los invito ahora a que juntos cantemos nuestro himno de despedida.